Me llamo Chito y soy un nativo americano descendiente de los grandes navajos. Trabajo como guarda forestal en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas de Colorado. Llevo más de 10 años trabajando aquí y antes trabajé para el Servicio Forestal de Estados Unidos. Puedo decir con confianza que estoy familiarizado con las montañas y que he visto todo lo que ofrecen. Desde luego, me lo imaginaba. En las zonas más remotas del parque hay numerosas estaciones remotas por satélite. No aparecen en los mapas del parque y los demás guardas rara vez las mencionan. En varias ocasiones se han producido actos de vandalismo e incluso fugitivos han fijado allí su residencia. Funcionan como una especie de estación de emergencia. Ocasionalmente, empleados de distintas organizaciones gubernamentales las utilizan para largos proyectos de investigación. El acceso a la mayoría de ellos es bastante sencillo, pero algunos requieren una caminata de varios días a pie. De vez en cuando recibimos instrucciones de visitar lugares más remotos para comprobar los suministros, la integridad de los edificios, etc. Y hace unos meses me descubrí haciendo precisamente eso. Recibí instrucciones de viajar a la estación más alejada. 2 días a pie van de ida, más mediodía de viaje en ATV. Por lo tanto, llevé bastante equipo. Hacía 6 meses que nadie nos visitaba. Sin embargo, un reciente sobrevuelo de uno de nuestros helicópteros hizo creer al piloto que había visto una nube de humo cerca del refugio. Como está situado en lo alto de una montaña, no hay ningún lugar cercano donde pueda aterrizar el helicóptero. Así que preparé mis cosas y salí una mañana soleada. Hice buen tiempo y el trayecto fue sencillo. Cuando llegué al punto en el que tenía que dejar mi ATV, lo encerré en una pequeña cabaña diseñada específicamente para ese uso. Entonces empecé mi caminata de 2 días por el sendero de la montaña. Tuve mi primera experiencia al atardecer del primer día, cuando buscaba un lugar adecuado para pasar la noche cerca de una fuente de agua dulce, ya que pronto anochecería. Al final me topé con un arroyo de montaña y lo seguí cuesta arriba hasta que encontré un claro donde montar mi tienda. Pero en el claro descubrí algo. Era el cadáver maduro del alce. Era reciente, posiblemente solo tenía un día. Las 2 flechas que sobresalían de su grupa eran peculiares. Estas son cosas que he leído en los libros de historia. Las cabezas con punta de piedra estaban sujetas a un palo hecho de madera afeitada con una fina fibra de algún tipo. Aunque no cazo, conozco a mucha gente que sí lo hace y he visto el equipo que utilizan. Sabía que ningún arco moderno fabricaba flechas como estas. He oído hablar de gente que empezó a cazar de forma primitiva. Aún así, no creía que nadie viajara tan lejos para hacerlo. No había nadie cerca y realmente no podía hacer mucho al respecto. No quería quedarme cerca de los alces por si pasaba algún depredador o carroñero nocturno. Por lo tanto, caminé media milla más y luego me relajé para pasar una noche acogedora bajo las estrellas. Al día siguiente, los adquirí y seguí adelante. El sendero se hizo un poco más difícil de recorrer en este punto, pero todavía tenía la intención de llegar a la estación antes del anochecer. No sé por qué, pero la mayor parte de la mañana me sentí extrañamente vigilado solo por lo que ignoraba. Poco después del almuerzo, me enteré de que había parado para rehidratar una comida liofilizada. El aroma de los pinos frescos se vio bruscamente cortado por el del pollo teriyaki que había traído. Estaba a punto de dar el primer bocado cuando oí crujir un arbusto cercano y noté un movimiento borroso. Me giré rápidamente porque pensé que era un animal, pero en su lugar me encontré con un hombre, si es que se le puede llamar así. Medía 1,5 metros y tenía la cara cubierta de pelo. Su frente era el doble de gruesa que la mía y tenía la tez morena. En su mano izquierda sujetaba con fuerza un largo trozo de madera con una punta de piedra idéntica a la que yo había visto en la flecha el día anterior.
Todos iban vestidos con lo que parecía ser piel de ciervo. Otras dos criaturas similares aparecieron detrás de unos árboles cercanos mientras permanecíamos allí congelados, mirándonos fijamente durante un rato. La otra parecía ser una mujer que llevaba un saco de piel de ciervo al hombro mientras sostenía otra lanza. Permanecieron inmóviles y yo no sabía qué hacer. Dejé mi bolsa de teriyaki en el suelo y empecé a alejarme lentamente. La mujer se encorvó hacia adelante, corrió hacia la bolsa de comida que yo había dejado y la cogió del suelo. Cuando yo había dado unos 20 pasos, la olisqueó un poco antes de sacar un puñado peludo de la bolsa y metérselo en la boca. Gritó de alegría y dio varios saltos. Se acercó rápidamente a un hombre y le dio la bolsa. La situación empezó a repetirse antes de concluir con el tercer hombre. No pude entender la retahíla de ruidos guturales de la mujer cuando se volvió de nuevo hacia mí. No me moví. Me limité a levantar los brazos, con las palmas hacia afuera. No sabía qué hacer, aunque estaba en la maleta que había dejado al lado de donde estaba hirviendo la comida. Mi pistola reglamentaria seguía en mi poder. Uno de los hombres adicionales empezó a utilizar el mismo lenguaje abrasivo. Agarró su lanza con la otra mano y se adelantó unos metros. Cuando no respondí, al menos media docena de llamadas en ese mismo idioma extraño procedían del bosque que tenían detrás. Cuando me disponía a huir, intercambiaron miradas antes de volverse hacia mí. Los dos hombres se dieron la vuelta y huyeron tras ellos hacia el bosque. Tras quedarse mirándome un rato, la mujer se acercó corriendo, cogió mi mochila y huyó hacia el bosque con sus amigos. Nadé a mi alrededor y empecé a moverme en dirección contraria, corriendo hasta que sentí que mis pulmones se iban a colapsar. Me vi obligada a abandonar mi plan de ir a la estación. Además, no quería volver a toparme con aquellas cosas y no tenía provisiones. De camino a casa, tuve mucho tiempo para reflexionar y decidí mentir. Nadie en la estación de guardabosques me creería allí. Ni siquiera yo estoy seguro de creérmelo. Mi supervisor se burló de mí y me puso el apodo de niño oso después de que afirmara que una madre oso negro me había echado y que había perdido todo mi equipo en el proceso. Al final, decidieron aplazar el proyecto un mes. Enviarán a otro guarda forestal en su lugar. No soy capaz de identificar ni a las cosas ni a las personas. Sin duda he oído hablar de neandertales y hombres de las cavernas, pero seguramente hace ya 2000 años que se extinguieron. En los últimos meses he tenido una experiencia que creo que le resultará atractiva. Trabajo como jardinero y debido al lugar donde vivo, suelo servir a clientes muy ricos durante todo el tiempo que me contratan. Suelo trabajar para el mismo estado o mansión. En realidad, es más predecible de lo que imaginas. Mi anterior puesto duró 8 años, pero mi jefe se trasladó al sur y vendió su mansión. Como me despidieron en temporada baja, muchos puestos de trabajo no estaban disponibles. Seré sincera. Pensé que había tenido mucha suerte cuando conseguí trabajo en una nueva finca. Me dijeron que los únicos residentes de la finca eran una pareja de unos 30 años cuando empecé a trabajar allí. La casa estaba situada en medio de la nada y había pasado de padres a hijos. Estaba demasiado lejos del mar o de cualquier atracción para que pudieran alquilarla. No tenían niños ni animales. Solo el señor y la señora Davis y nosotros, los miembros del personal, estábamos presentes. El primer problema fue que no había suficiente personal para el lugar. El jardín de la familia Davis era lo bastante grande como para necesitar 5 jardineros, pero solo nos contrataron a 2. Normalmente lo habría considerado una señal de alarma, pero como ya he dicho, necesitaba el dinero. Empecé en otoño, así que la temporada de siembra se me echó encima de inmediato. La mayor parte de esas primeras semanas las pasé purgando la zona de los árboles muertos que se habían apoderado de ella.
Es típico que un paisajista eche de menos 1 o 2 árboles, pero esta vez parecía que todo el jardín había perecido. Hacía mucho tiempo que el jardín no recibía el mantenimiento adecuado. La finca en general también estaba así. La casa estaba completamente abandonada en algunos lugares. La vivienda para el personal del interior estaba bien para nosotros. Pero ¿qué pasaba con el resto? El interior de la casa principal parecía no haber sido tocado en al menos la mitad de los espacios. Una noche le pregunté al chef por qué era el que llevaba más tiempo en el equipo. Supuse que la casa podría haber sido la tercera o cuarta residencia de alguien antes de que perdiera interés en ella, porque en realidad nadie residía allí. Sin embargo, afirmó que desde que nació el señor Davis, la casa había sido la residencia principal de la familia. La espiral descendente no empezó hasta unos 6 meses antes de que me contrataran. La mayoría del personal creía que no había suficiente dinero. Esa era la forma más sencilla de explicar un cambio tan significativo. Coincido con esa explicación. Solía quedarme en el jardín al anochecer hasta una noche en particular para poder terminar la semana. Quería terminar de construir algunos parterres para poder comprobar si había algún trabajo de última hora. Podría pasar unos días en el pueblo más cercano. Estaba trabajando directamente en el borde del bosque, solo en la parte trasera de los jardines. Perdí mi linterna. Alguien me presionaba el hombro. Antes de que pudiera irme a casa, el aire frío me atravesó de golpe. Me sentí mareado porque la temperatura era muy baja. Se oían pasos que se alejaban de mí y se dirigían a la casa principal. La luna y las luces de la mansión me permitían ver un poco, aunque ahora el exterior estaba completamente oscuro, y era consciente de que todo el mundo fuera de mí había desaparecido. Sin embargo, oí aquellos pasos. Estaba claro. No quería ni podía explicarlo. Recogí rápidamente mis herramientas y regresé a las dependencias del personal. Intenté no pensar demasiado en ello, pero no pude evitar sentirme perturbado. Sentí como, nunca antes había experimentado la presencia de algo más. Persistió durante unas semanas. Cada pocos días se producía un nuevo suceso. Empecé a escribir mis experiencias en un diario para tener pruebas de que no estaba loca. No importaba si estaba sola en la cocina o en el jardín cuando trabajaba allí. Normalmente, el patrón era el mismo. La fuente de luz más cercana desaparecía. Alguien me tocaba, quizá con un codo o una almohadilla en la espalda, como pidiéndome que me apartara. A continuación, una repentina ola de frío. Una hipotermia instantánea. Eso parecía. Después de la cuarta o quinta vez, perdí la paciencia. Le pregunté a Jeff, el otro jardinero, si había experimentado algo extraño. Al principio se rió como si no pasara nada. La siguiente vez que ocurrió, estábamos juntos y lo sintió. Al principio pensé que tal vez era el único. Evidentemente esta cosa había sido aterradora. Jeff, al mismo tiempo que había empezado a visitarme, simplemente deseaba que no creyera que estaba loco. Discretamente abordé el tema con los otros empleados. Tanto el chef como otras 2 amas de llaves experimentaron aquella extraña presencia. Empezamos a trabajar en parejas para asegurarnos de que nadie estuviera solo. Desconocíamos la naturaleza de este objeto y sus capacidades. Al fin y al cabo, disminuía el rendimiento de todos. Pero los aparatos no lo sabían o no les importaba. Una de las amas de llaves consiguió un nuevo puesto y abandonó el establecimiento. Los demás seguimos aquí porque no tenemos a dónde ir. Aunque la presencia, espíritu o lo que sea, no ha intentado realmente hacernos daño. Jeff cree que si es un fantasma, las cosas acabarán empeorando. Ya veremos. Ahora estoy buscando trabajo porque no sé cuánto tiempo más podré aguantar esto. Me han contratado en un pueblo turístico de las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte. Es un bonito barrio, parecido a un complejo turístico, con piscina, campo de golf, rutas de senderismo, spa y casa club.
En mi opinión, es la antítesis de una comunidad de snowbird, porque la nieve de la montaña la hace completamente intransitable en invierno. Aquí intervengo para ayudar. Trabajo allí en verano, cuando todo el mundo está presente. Aún así, soy el único que se queda durante el invierno, vigilando que no haya saqueos cuando no hay nadie. No hago mucho más que pasearme en mi camioneta con el accesorio quitanieves por mi pequeña casa y darme a conocer. Recojo provisiones para todo el invierno y me quedo solo desde octubre hasta abril. Dado lo bien que funcionan la televisión por satélite e internet, no es tan malo como parece. Tengo acceso a las comunicaciones del mundo exterior. Esos son los meses en los que no puedo conseguir nada, así que tengo que hacer planes con antelación. Aunque tengo un gran congelador, también consumo mucha comida enlatada. Hago lo que puedo, pero todo sigue sabiendo esencialmente a enlatado. Allí. Durante mi primer invierno hubo mucho silencio. No ocurrieron muchas cosas. Consumí muchos barcos chilenos y vi mucha televisión. Pero este último invierno ocurrió algo extraño. Al menos una vez al día hago un esfuerzo por pasear por el barrio. Me paso el día loco en casa y no solo por mi trabajo. A menos, claro, que haya una tormenta de nieve. Salí uno de mis primeros días allí. Como solo era octubre, no había nevado, pero todo el mundo se había ido desde entonces. Es difícil predecir cuándo caerá la nieve. Por si acaso se adelantan y cierran el barrio. Necesitaba vaciar la piscina y completar algunas tareas de acondicionamiento para el invierno. Bajé a la piscina para hacer esa caminata relacionada con el ejercicio. Empecé a trabajar en la piscina cuando oí un ruido extraño procedente del bosque cercano. Aunque el vecindario está muy bien cuidado y ajardinado, el bosque está bastante cerca. Al fin y al cabo, estamos en las montañas. El bosque estaba unos metros más allá de la zona de césped junto a la piscina. Nunca había oído nada igual. Sonaba como un cruce entre un grito y un yodel. Extraño, pero no especialmente aterrador. Ya había empezado a vaciar la piscina, así que no pude detenerme. Me limité a vigilar el bosque para vislumbrar lo que fuera, pero no pude hacerlo. Solo aquel ruido extraño. Al cabo de unas semanas, llegó la primera nevada. Estando solo y todo eso, no podía arriesgarme a perderme, así que me quedé dentro. Al día siguiente, cuando hizo sol, decidí arar los caminos del barrio. Por ensayo y error, descubrí que si posponía demasiado el arado, sería casi imposible terminarlo cuando volviera a nevar. Como no había nadie más, la nieve se había acumulado en ese punto. Pero no podía hacer mi trabajo si no podía comprobarlo todo. Encendí el camión a última hora de la mañana y empecé a arar las pocas carreteras que rodean las aproximadamente 100 casas del barrio. Noté unas huellas en la nieve de la carretera mientras araba. Eran más grandes que las de cualquier coyote, ciervo u oso que hubiera visto antes. Pero no podía ver de qué se trataba, así que decidí no bajarme del camión para verlas. No volví a pensar mucho en las huellas hasta que, una noche, paseaba por una carretera recién arada. Justo cuando empezaba a oscurecer, decidí que debía dar la vuelta y regresar a casa. Me di la vuelta y vi algo que caminaba entre los árboles. Al dirigir la mirada hacia el bosque, al principio me aterroricé porque pensé que se trataba de una persona. Aquí no debía haber nadie. Cualquiera de los presentes tendría que haber hecho senderismo o haber llegado en helicóptero porque no había ninguna razón para que estuvieran aquí. Las condiciones invernales impiden utilizar esas carreteras de montaña, así que tuvimos que cerrar el barrio. Pero mientras seguía mirándolo, me di cuenta de que era demasiado grande y peludo para ser humano. Tenía muebles, pelo u otra cubierta, pero como caminaba erguido, no era un simio. También estaba a bastante distancia, pero creí que era más alto que una persona, tal vez 2 o 3 metros.
Cuando recordé aquellas huellas, deseé haberlas fotografiado. Estaba aterrorizado, pero pronto empecé a preguntarme por qué lo sabría, ya que probablemente llevaba allí algún tiempo y no me había hecho daño. Unos días más tarde, descubrí otras huellas en la puerta de mi casa. Esta vez las miré y me di cuenta de que parecían pies humanos descalzos, solo que muy grandes, como zapatos de la talla 25 quizás. No estoy seguro. En la puerta de mi casa había un pez muerto. Al principio me asusté. Esta cosa me deja un pez muerto justo afuera de mi puerta. Pero como estaba fresco, me pregunté si habría sido un regalo, ya que la criatura debía de haberse tomado muchas molestias para conseguirlo, porque los lagos y arroyos estaban congelados. La mejor comida que había tenido desde el otoño fue la que cociné cuando lo llevé adentro. Me trajo un conejo un par de días después. Fue un poco asqueroso, pero bueno. También vi el videotutorial de limpieza en línea que encontré durante todo el invierno. No paraba de traerme cosas, no a diario, pero sí una vez cada varios días. Extrañamente, también me sentí menos sola. Cuando llegó la primavera ya no vi ningún rastro de ella. Aunque estoy seguro de que volverá este invierno, me sentí un poco solo al saber que se había ido.